Hola, ¿qué tal amigos de Mati Ciencia? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este video donde vamos a estar tratando en Multisim el tema de cómo trazar la curva de impedancia de componentes pasivos, donde siempre el objetivo, por supuesto, es ver la respuesta en frecuencia de ese componente para ver hasta qué frecuencia lo podemos usar, ¿sí? Recuerden siempre que los componentes pasivos, resistor, inductor o capacitor, no son ideales, ¿sí? Y tienen ciertas pérdidas y un modelo equivalente asociado según el tipo. Y bueno, eso es lo que podemos tratar hoy, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un resistor bobinado, tenemos acá el modelo equivalente y bueno, también depende de la teoría que uno quiera aplicar y el tipo de componente va a tener el modelo con más elementos parásitos o menos. En este caso vamos a hacer una comparativa de un resistor ideal, por ejemplo, con este, ¿sí? Y otras más. Entonces vamos a Multisim, acá yo tengo algunas pruebas armadas que, bueno, vamos a dar cuenta que no están para empezar a trabajar acá solos. Vamos acá, vamos a poner una AC Power. En este caso voy a poner una fuente que me dé el voltaje pico, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, aunque al final no la vamos a usar, pero es importante hacer un detalle ahí. Vamos a poner un, sí, basic resistor. Vamos a poner la masa, si no, no anda el simulador. ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar con un resistor de 1 kilo ohm. Se supone que el componente es ideal, ¿sí? Acá, el multisim. Es algo que elijamos uno no ideal, que bueno, creo que la librería está en algún lado. No sé dónde está, pero está. A ver, acá. No, esto es microstrip. Sí, RF capacitor, a ver. Misceláneos. A ver. No ideal capacitor. Inductor, resistor. A ver si elegimos este, por ejemplo. A ver qué parámetros tiene. Ah, acá se puede poner el SL y el capacitor paralelo. Se supone que este valor, el que en este modelo, ya lo vamos a probar también, en este modelo bueno, sería que se divide en dos, calculo. Bueno, vamos a probar este entonces. Bueno, a ver, resistor ideal en función de la frecuencia. ¿Qué esperamos? ¿Sí? Nosotros sabemos que la impedancia, ¿sí? La Z, que bueno, puede ser módulo de Z con ángulo o puede ser parte real más J, parte imaginaria, ¿sí? Para un resistor ideal, esto sería Z igual a R con ángulo cero, ¿sí? Si yo tengo un ángulo cero, quiere decir que para todo el rango de frecuencias, ¿sí? El valor se va a mantener. Por ejemplo, si es un K, un kilo ohm, se va a mantener constante. Y la fase es cero, ¿sí? O sea, el ángulo que está acá es cero. Debería darnos así, la esperada. Recuerden siempre que la impedancia es voltaje sobre Z, ¿sí? Como siempre la referencia es cero, yo tengo voltaje pico RMS con ángulo cero dividido, por ejemplo, un K, ¿sí? Con ángulo cero, ¿sí? En coordenadas polares, ¿sí? O angulares, esto es B sobre R, ¿sí? Que esto es el módulo de Z, y el ángulo es este menos este, entonces 0 menos 0, que es igual a 0, ¿sí? Esa es la, perdón, acá es corriente, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es B sobre I igual a Z. Esto ángulo 0, esto ángulo 0, nos tiene que dar, ángulo 0 sería esto. Entonces, vamos acá y vamos a hacer lo siguiente. Primero les voy a mostrar una cosa. Si ustedes ponen un valor cualquiera acá, cuando ustedes cambian este valor de tensión, les va a cambiar el valor de simulación. Por eso es que lo ideal es, para poner cualquier valor que acá que uno quiera en cualquier circuito, le conviene poner una sonda de tensión sobre el elemento. En este caso coincide acá, pero es mejor ponerla siempre sobre el elemento. Y después vamos a poner una sonda de corriente. ¿Sí? A veces se da vuelta. ¿Ven? Ahí está, mirá.
Se da vuelta el pico para allá, no sé por qué. Ahí está, bueno, lo pongo ahí por el toma bien. Vamos a hacer un barrido, por ejemplo. Vamos a hacer lo más que uno más conocería, un barrido con escala lineal en el eje X, escala lineal en el eje Y. Vamos a barrer desde 1 Hz. Bueno, en este caso se puede barrer desde 0 Hz, no pasa nada, hasta, por ejemplo, 1 kHz. ¿Sí? Paso de simulación, 100 puntos, está bien. Mientras más le pongamos más puntos acá, más precisión tenemos. Después acá, bueno, esto porque estuve probando unas cosas yo. Vamos a poner BPRC R5 dividido IPR6. A ver qué pasa. Bueno, acá hay otra simulación que estuve practicando para probar esta. Fíjense, ahí tenemos. A ver, ahí está, ¿eh? Y1, 1 kilo. Y acá hay que tocar acá. Show cursors. Para cualquier frecuencia es 0. Obviamente si extendemos la frecuencia va a ser lo mismo, ¿no? A ver. Esto a veces se cambia solo porque no le gusta tomar desde 0 muchísimo. Le ponemos 1 Hz si quieren. Acá le ponemos 1 MHz. ¿Sí? Es lo mismo, ¿ok? Bueno, entonces ahora podríamos probar, a ver, un inductor. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperamos del inductor? El inductor va a ser 2z es igual 2pi f L con ángulo, el inductor ideal, ¿no? Y sin resistencia en el medio, es menos 90. ¿Sí? Atrasa. O sea, perdón, acá es 90. ¿Sí? La z esta sería z igual parte real 0 más j parte imaginaria 2pi fl, que esto sería omega, ¿sí? Y esto es lo que me hace que tenga un ángulo de 90 grados. El capacitor al revés, menos 90 porque es menos j, pero bueno. Entonces, si yo tengo un barrido en frecuencia, me voy a comentar la frecuencia, como L es fija, si una L ideal, lo que yo voy a esperar en la magnitud, ¿sí? Es que sea una lineal. Y acá en la fase, o sea, este valor es este barrido en frecuencia, y este valor siempre va a ser 90 grados. Lo que pasa es que hay un tema acá. Que en multisim, digamos, si yo hago, por ejemplo, si yo quiero barrer desde la frecuencia 0, voy a tener problemas porque me queda 2pi f0 y me da 0. Entonces, en realidad, yo voy a tener menos 90 desde 0, pero eso no es posible. Entonces, lo que va a hacer es un pequeño saltito ahí en multisim. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver. Fíjense, vamos a probar de 1 Hz. ¿Sí? Un segundito. Bueno, ahora sí seguimos. Hay un error acá en la simulación, parece. Si ustedes ponen así para hacer esta prueba, no anda. Sale esto. Bueno, casualmente, por suerte, sin quererlo he descubierto probando otras cosas, que si le pone una llave, que no tiene resistencia esta llave acá en simulación, nada, no tiene parámetro es ideal. Hay otras llaves que sí tienen. Bueno, ahí anda. A ver. Por ejemplo, de 1 Hz a 1 kHz, lineal. Fíjense, ahí tenemos entonces. Toco ahí para que me muestre acá los cursores. Ahí la fase, fíjense. Ahí es 90. 90, ¿sí? Para todo el rango de frecuencia. Y acá es lineal, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, a ver, si quisiéramos saber, hacer una verificación. Acá, por ejemplo, 0,6K serían 600 Hz, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a hacer una prueba. Acá dijimos 90, 2pi por 600 Hz por un microhenrio. 1 por 10 a la milimicro menos 3 Henry. ¿Cuánto da esto en ohms? Que es la impedancia. Nos da 3,76 ohm. Acá, entonces, tiene que darnos 3,76 ohm. Ahí está, bueno, 3,7 aproximadamente, ¿sí? Y ahí pueden ir probando las otras cosas, las otras curvas. Acá en este caso, por ejemplo, no me hizo el saltito ese, pero otra vez sí que sí lo hizo. A ver si voy. Por ejemplo, 100 Hz. Ahí lo hace el saltito. Les aclaro eso por la duda que lo vean y digan qué es eso. Si es por eso. Depende, bueno, si le ponen más frecuencia, ahí como puso un rango bajo, esto es muy apreciable, ¿sí? Ahí tiene ese saltito, es por eso el saltito, ¿sí? Y ahí, bueno, me lo quiso cambiar solo. A ver si pongo de 1. Perdón, acá no le puse la llave. A ver. Bueno. 0. Bueno, ahí tienen algunas cositas que pasan en simulación. Ahí antes me había simulado y con la llave así. A ver. Ven que hace cosas raras esto. Sí, así que tengan cuidado con eso. Bueno, ya tienen el inductor, faltaría el capacitor. El capacitor sí me lo está haciendo. Estuvo andando sin la llave. A ver si anda. A ver, probemos ella, a ver. Bueno, ahora me hace error con el capacitor. Es de no creer esto. Un segundito. Bueno, ahí reinicié el multisim y anduvo sin la llave. Ahí lo trazo y mostramos qué deberíamos ver. Bueno, ahí explico esto. La impedancia es Z igual 0 menos J 1 sobre 2 pi FC. Entonces esto sería 1 sobre 2 pi FC con ángulo de menos 90, ¿sí? Esto, o sea, a medida que sube la frecuencia, esto es fijo, esto es como la función 1 sobre X, es una hipérbola, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que, bueno, el fase es menos 90 para todo F, y acá vamos a ver por qué se ve raro, porque al ser una hipérbola, como la función tiene una asíntota vertical en 0, acá lo que vamos a ver es que la función tiende a infinito, ¿sí? Cuando la frecuencia tiende a 0. O sea, para frecuencias bajas tiende a infinito. Justamente es lo que hace un capacitor, recuerden este gráfico. La continua la bloquea y la alta frecuencia pasa. ¿Sí? Justamente frecuencia 0 es la continua, no pasa. Y ahora, para alta frecuencia el capacitor es como un cortocircuito. Por eso es que cuando la frecuencia tiende a infinito, la impedancia, que sería una reactancia capacitiva, tiende a 0, ¿sí? Es como un cortocircuito. Lo que pasa en los amplificadores, por ejemplo, los típicos amplificadores de audio, que uno estudia clase A y todo eso, cuando estudia la respuesta en frecuencia, dice
a partir de una cierta frecuencia, los capacitores de acoplo y desacoplo son cortocircuitos, porque hay caída en frecuencia, bueno, por los componentes parásitos del transistor. Bueno, aclaro todo eso. Fíjense ahí si quieren ver la simulación, ahí están los valores que usé. Bueno, acá ese barrido que hice, la output, ¿sí? Cómo se trazó. Y bueno, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría decir lo siguiente. Al que quiere y le interesa, vamos a hacerla con este que creo que es más entendible. Básicos. A ver si anda ahora, ya que estamos, lo probamos. Bueno, otra vez tiró fallo. Lo bueno es que ustedes pueden hacer los cálculos y pueden verificar si la simulación está dando bien. Fíjense, un detalle. Yo acá lo tracé así, pero quiero que sepan, porque muchas veces se ve, si ustedes van a curvas de impedancia, van a ver un montón de formas. O sea, esta por ejemplo que es así, no se ve nada. ¿Sí? Esto en realidad es el módulo de la impedancia, en función de la frecuencia y en Hertz. Pero por ejemplo, y esto está en escala 50, 100, 200, esto por ejemplo no se nota mucho ahí, pero parece que es una escala, esta es lineal en ohms y esta es una escala, sí, una escala logarítmica, o sea, el valor que sigue es 10 veces más el anterior. Acá se puede ver mejor. Ahí está, ¿ven? 100, 1000, la próxima unidad 10 veces mayor. Acá esta, por ejemplo, es logarítmica así, y por lo que se ve en las rayas, también logarítmica así, es doble logarítmica. Y después tienen otra, por ejemplo, que puede ser lineal acá en X y logarítmica acá. Entonces cuando uno ve una curva, dice, che, ¿por qué a mí no me da la misma forma que estoy viendo acá? Bueno, eso lo pueden configurar acá. Por ejemplo, tiene sentido hacer una escala, el barrido, por décadas, como un diagrama de Bode, si van a trazar muchas frecuencias. Vamos a poner, qué sé yo, de 10 Hz, no sé, a ver, a 1 mega, no es mucho. Vamos a poner 100K. Con ese paso y la escala vertical, vamos a ponerla, después se cambió, década. Vamos a dejarla lineal, a ver qué pasa, para el inductor. Fíjense, la fase se mantiene, ¿sí? Porque toca el gráfico de magnitud, el de fase, no creo que no lo hace logarítmico. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una escala, a ver, fíjense, 10, 100, 1, 10, 100K. Y después la otra es poner la escala logarítmica, no sé si tiene mucho sentido acá, logarítmica, ahí tienen, y si no también puede ser, bueno, por octava, que se usa en audio. Pero lo importante es que estas que están acá no van a variar nada, solamente es el escaleo, ¿sí? Ahora la diferencia está acá, decibel. Ajá. ¿Qué va a pasar? Parece que la forma es la misma, ¿no? Pero no, o sea, sí, pero lo que está cambiando es que, por ejemplo, miren esto. Si ustedes van acá, cursor, show cursors, bueno, cursor, show cursors. Vamos a ver, creo que antes lo habíamos visto. A ver, para 6K. A ver, 600. Fíjense, para 600 Hz. Antes habíamos calculado 3 ohm. 600. ¿Sí? ¿Y por qué ahora da 11? Bueno, a ver. Bueno, porque cuando usamos esa escala, lo que está haciendo es una conversión de unidades que usa el decibelios ohm. ¿Qué sería? Lo que antes nos daba Venom, con la escala puede ser lineal, logarítmica, lo que ustedes quieran, mientras no cambie la unidad. ¿Sí? Lo que antes nos daba para 600 Hz era 3,7 ohm. Y ahora si yo hago 20 logaritmo en base de 3,7 me da 11,36 dB. ¿DB qué? Ohm. Por eso es que marco un 11. Y usted me puede decir, ¿para qué me sirve eso? Bueno, porque si ustedes van acá y buscan, por ejemplo, factor de calidad resistor. A ver si encuentro la curva. A ver, por ejemplo, van a encontrar una curva así. Este 0 no es que sea 0, es una referencia, ¿sí? Básicamente lo que me dice es,
que ahora lo vamos a ver justamente en la respuesta en frecuencia de un resistor no ideal. Ustedes en algún momento pueden tener una resonancia, ¿sí? Por los componentes parásitos. Yo fijo que mi pico, ¿sí? Va a ser mi frecuencia central y va a ser a 0 dB. Entonces, cuando cae 3 dB respecto de ese valor, si esto fuera, no sé, 10, acá sería 7, digo que estoy definiendo el factor de calidad de mi capacitor, de mi componente acá. Pero bueno, eso es algo medio confuso también porque el fabricante dice, este resistor tiene tal Q a tal frecuencia y uno no sabe si es la frecuencia de resonancia. Por eso lo ideal es buscar el modelo equivalente en el datasheet y simularlo por nuestra cuenta. eh, a ver. Bueno, acá había una curvita por acá dando vuelta que mostraba que había distintas formas. Bueno, ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a comparar un resistor ideal, ¿sí? Con capacitor. Eh, a ver. Vamos a comparar un resistor ideal, ¿sí? Con un modelo equivalente en radiofrecuencia, ¿sí? Se podría dividir en dos entre inductancia y el modelo, pero bueno. A ver. Pon esto así. Vamos a ponerlo como estaba. Linear. Linear. A ver. Estos son valores que yo he encontrado, si no me lo estoy acordando mal, de un clásico inductor de 1 kHz, de 1 kΩ, perdón. A ver. En teoría ahí te hace barrio del multisim de toda la frecuencia, o sea, no. Por más que ponga otra fuente no debería influir. Lo que sé que pone otra sonda de tensión. No me la tomes al revés. A ver. Ven acá, a veces pone el pico como ella quiere. Bueno, la ponemos acá, no queda otra. Ahora me tomó esos parámetros nuevos, así que hay que sacarlos para añadir la ecuación. Ponemos BPR3 dividido IPR4. 6. A ver, un segundito. BPR1 sobre PR2, BPR3 sobre IPR4. A ver, un segundo. Bueno, ahí estuve viendo los valores, serían estos, ¿sí? Ahí acomodé la sondita esta. Hay que armar la ecuación de vuelta de esto sobre esto, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Sí? Esta configuración es lineal. Voy a barrer eso para estos valores, fíjense. Ahí, entonces, fíjense, tendría... ahora vamos a graficar los dos juntos. Acá estaría un K. Entonces quiere decir que, fíjense, para ese modelo equivalente de un resistor bobinado con estos componentes que, bueno, son muy vulgares, habría que ver un datasheet completo que diga estos valores. Yo le puse esto para que se vea acá, pero, digamos, no son tan malos en general. Entonces acá tenemos el valor de un K. Fíjense, primero es menor, ¿sí? Después sube, tiene una resonancia y baja. Y acá en la fase también 0, se está yendo para arriba, ¿sí? O sea que está tendiendo a tener un ángulo positivo que sería 90 en inductivo. O sea, acá predomina el inductivo.
después baja, acá es resistivo puro, y acá cuando es menos, empieza a ser negativo, estaría predominando ¿qué? Estaría predominando el comportamiento capacitivo. Entonces lo que podemos hacer es, vamos acá, añadir expresión BPR1 sobre PR2 y ahí hacemos la comparativa, ¿no? A ver si sale bien. Bueno, ahí estaría, ¿sí? Recuerden, o sea, el inductor hace que la corriente se atrase, o sea que su ángulo es positivo, porque B sobre Z nos da una corriente con ángulo negativo, se atrasa. En cambio, o sea, es como, no hay que confundirse con eso, o sea, acá el inductor tiene ángulo 90, entonces cuando uno hace B sobre Z con ángulo 90, la corriente me da un ángulo negativo. Entonces cuando uno grafica acá el tiempo, si primero llega el pico de tensión, la corriente llega después. O sea, esto que de acá se vea primero la corriente, ¿sí? En realidad está indicando que está trazada. ¿Sí? O sea, este ángulo es menos 90, llega a 90 grados después que el pico de tensión. ¿Sí? En un inductivo puro, bueno, esto es un RL, pero sería así. Entonces acá de vuelta predomina lo capacitivo, perdón, predomina la parte inductiva y después lo capacitivo. ¿Sí? Entonces fíjense que, bueno, habría que ver uno en qué frecuencias quiere trabajar, ¿sí? En qué rango útil quiere. Este es uno bastante malo, fíjense que a veces hay otros modelos que esta parte lo sigue bien por acá y después recién sube y baja, ¿sí? Esto porque yo le puse unos componentes acá, unos valores muy vulgares, pero normalmente sí, lo siguen hasta acá, hay una frecuencia de resonancia y baja. Después fíjense que hay unos resistores especiales, si mal no recuerdo son estos, resistor de potencia para RF. Fíjense, estos resistores son en teoría compensados en frecuencia. Justamente lo que hacen es que tenga una respuesta más similar a esta, porque cuando esto le pasaría están compensados para que esto no pase. ¿Sí? Bueno, por lo último a decir, hay varias cosas. Esta página está muy buena, PCP Audio. Fíjense, efectos parásitos en los componentes pasivos, resistencia. Fíjense, miren. Composición de carbón. Acá les muestra la composición de carbón, el circuito equivalente. ¿Sí? Ah, bueno, acá me abrió todo junto, fíjense. Introducción. ¿Ven? Resistencia, composición de carbón, película metal, hilo bobinado, el circuito equivalente. Después las bobinas. ¿Sí? Le va indicando, por ejemplo, ¿ven? Para una bobina de ferrita hay un modelo. Para una bobina de aire hay otro. Aquí hay unas curvas típicas. Bueno, pues para capacitores, fíjense. El modelo con resistencia serie equivalente. Bueno, que es el ESL. Absorción, bueno, todos los fenómenos asociados a la respuesta en frecuencia. Está muy buena esta página. A ver, acá comparativa, miren. Cerámicos, NP0. Uy. Bueno, ahí sin querer la cerré. Bueno, acá tienen, a ver, por ejemplo, comparativas. El XTR. Le va diciendo todas las características de los componentes. Está muy buena esta página. Así que bueno, eso es todo por este video. Lo único que me queda por aclarar es que si bien nosotros trazamos esta curva, ¿sí? Está buena porque nosotros estamos teniendo magnitud de la impedancia, ¿sí? La magnitud sería el módulo de Z, ¿no? Módulo de Z y el ángulo, ¿sí? Una formita cualquiera. Entonces, hay otro gráfico que es el gráfico que se puede graficar. Esto pasado a coordenadas rectangulares, donde esto es la parte real y la parte imaginaria. Si mal no recuerdo, se llama diagrama de Naismith, no me acuerdo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo para una determinada frecuencia, no sé, una parte imaginaria acá, para otra frecuencia, una parte acá, voy trazando así un dibujo. ¿Sí? Si mal no recuerdo, es curva de Naismith o curva locus, no me acuerdo bien. Se puede hacer en MATLAB, pero hay que cargar el circuito a mano, la función de transferencia, o en el CUX. Y si no, después está la otra, que sería que esta es la coordenada angular y este es el módulo. Entonces también se van trazando los puntos. Pero bueno, a ver, a mí me gusta más esta,
porque digamos, yo estoy viendo directamente con la frecuencia qué valor tiene, ¿sí? Estoy viendo eso. Acá no, acá la frecuencia falta. Y después lo otro, a ver, lo otro está, lo otro para decir es eso también, el tema del Q. A ver, si tenemos un resistor ideal, perdón, un resistor por ejemplo ideal, habíamos dicho que uno más o menos bueno haría una cosa así, haría así por ejemplo y así. Bueno, una vez que yo opino este pico, por ejemplo, no sé, esto vale 10. Bueno, puedo hacer 10, se divide por la raíz de 2, y eso me da un valor, por ejemplo, acá me estaría dando 10 dividido raíz de 2. Eso me da 7,07, porque dividir por raíz de 2 es lo mismo que dividir, bueno, dividir por 1,41 es buscar el 70% de este valor cuánto bajó. Entonces yo agarro mi cursor, busco el pico, desplazo los cursores, me fijo acá cuándo vale 707 o para cualquier otro valor el 70% menos. Y este valor, o si lo tengo graficado en decibelios ohm, me fijo que caiga menos 3 dB. Si tenía 20 dB, 20, 19, 18, 17, busco los 17 dB por acá. Una vez que los encuentro, bajo, ¿sí? Ahí, y ahí voy a definir una frecuencia 1 y acá una frecuencia 2. Y ahí se define Q igual a frecuencia central, que es la de resonancia, ahí sobre F2 menos F1. Y esto es FO sobre delta F, ¿sí? Y este sería el ancho de banda, B mayúscula, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque si uno va a un detalle de un componente, por ejemplo un resistor, dice, che, tiene un Q de tanto a tantos megahertz. Bueno, el tema es que según si predomina el capacitor inductivo, ese Q se va a poder igualar a una fórmula que depende de la frecuencia y depende de L, o se puede igualar a una fórmula que depende de la frecuencia y de C, para sacar las componentes parásitas. Pero al fin y al cabo no tiene mucho sentido porque no nos están diciendo si esa Q es la de frecuencia de resonancia en realidad. Entonces lo que correspondería es que el fabricante en el datasheet nos dé el modelo equivalente de ese equipo, nos diga es un tipo bobinado y bueno, tenemos el modelo equivalente estándar con este capacitor parásito y esta inductancia parásita, por ejemplo. Pero bueno, por eso hay que tener cuidado con los datos y en lo posible ver datasheets completos, ¿sí? Que tengan en lo posible la curva que trazamos nosotros en Multisim, ¿sí? Bueno, eso es todo por este video. Suscríbanse, me gusta, compartan. Cualquier consulta me pueden dejar en los comentarios. Eso es todo, hasta luego, chao.